Abriendo la conversación. Las 8:45. Kenia López Rabadán sostiene que hay un peligro claro de coartar libertad de expresión, de censura en el gobiernos estatales y el gobierno federal. Ahí está el dictamen que aprobaron. Con la ley de... Con la ley de radiodifusión y televisión, porque, a ver, el problema es, hay hoy un dictamen aprobado por la mayoría, por Morena, que lo que dice es que va a detener las redes sociales, va a bajar las plataformas, ahí está. Dijeron que lo iban a corregir, ¿te acuerdas? Bueno, incluso salieron en Palacio Nacional. Pero ese todavía no está en discusión. Todavía no hay un dictamen, okay. Sí, pero no hay un dictamen, digamos, puntual que pueda dar certeza. Hoy, a ver, dice Pepe Merino. A ver, vamos a escuchar, por favor. No, adelante. Nunca fue una ley censura. El artículo 109 que hablaba de apagar plataformas estaba referido a un artículo de la ley del IVA. Eso era un tema estrictamente fiscal, no era un tema de qué opinión manifiesta alguien en una red social, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, como adelantaba la presidenta, pues se elimina, ¿no? Pero digamos, yo dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que dice que ya se quitó. Dice José Merino. ¿Así fue? A ver, aquí la diputada del PAN, nada más rápidamente, ese contrapunto, y no voy a durar ni siquiera todo el tiempo, trajo diversas disposiciones, no sé si recuerdan, inclusive estuvimos anotando artículo por artículo, de aquellas disposiciones y aquellas redacciones que generaban controversia y que generaban, digamos, un ánimo de preocupación, inclusive legítimo en una parte de la población. Y aquí nos comprometimos a revisarlo, y dentro de estas reservas que hemos propuesto dentro del propio Morena para disipar esas dudas, estamos retirando esa redacción. El 109. Sí, todos, se hablaron de varios, todos los que trajo la representante del PAN en esta mesa de debate, todos se abordaron y todos se han modificado. Así es que yo más bien lo que pediría es, cuando se tengan esas atenciones a determinados sectores de la población por preocupaciones legítimas, pues sepamos reconocer cuando se hace una modificación. A ver, yo sí quisiera no son atenciones. Bueno, oigan, a ver, pero se modifica nada más la redacción para disipar dudas. Yo creo que tenemos que ir por partes, porque censura nunca una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y la política no se declara, se hace. Y hay una cosa que nos parece muy importante, la actitud sistemática que ha tenido Morena desde el régimen de proteger a los poderosos siempre a través de la Constitución, ¿no? Cambios a la Constitución, a través de cambios en la regulación secundaria. Y entonces, por ejemplo, primer punto, este periodo extraordinario es un periodo extraordinario que tendría que estar dedicado. Nosotros en Movimiento Ciudadano hemos dicho siempre, todos los periodos extraordinarios que sean necesarios, porque tiene que ser productiva la legislatura, porque si la gente trabaja más de 48 horas a la semana y no les quieren reducir la jornada laboral a 40, lo mínimo que tienen que hacer los legisladores es presentarse a trabajar 2 o 3 veces por semana, lo mínimo. Entonces, que haya todos los periodos extraordinarios. Pero fíjate, en lugar de discutir los temas de la gente, como la disminución de la jornada laboral, como sacar esta declaratoria ya de salario mínimo, en lugar de hacer esto, ponen sobre la mesa las leyes de los poderosos, la de los militares que se aprobó ayer con la Guardia Nacional, la de los poderosos, que es para hacer más poderoso a Pepe Merino y las atribuciones que tiene la presidencia de la República, la de telecomunicaciones, ¿no? Y la de simplificación también de trámites administrativos. La de telecomunicaciones no está todavía. No. Pero la traen ahí en el... Sí, pero esto de la llave está en telecomunicaciones y radiodifusión. Es la gran tentación hoy en medio de este periodo extraordinario. Entonces, justo no hay un documento final, digamos. Pero lo están trabajando en comisiones. Correcto. Y de hecho la gran incógnita, ambos partidos. Bueno, chicas, permítanme hablar, ustedes ya tuvimos un momento. La gran incógnita es si se va a votar o no, Azucena. Por eso, hasta el 4 de julio se dio como el tiempo de gracia para tener este primer periodo extraordinario, porque claro que tienen la gran tentación de sacarla de telecomunicaciones a como de lugar. Entonces, ese sí es un ejemplo muy claro de cómo Morena no hace lo que dice. Y ahí está Noroña humillando ciudadanos, pidiéndoles perdón de manera pública, que le pidan perdón de manera pública. Ahí tienes a Laida Sansores, o sea, me refiero, no está en el país, Campeche, ¿no? Ahí tienes a Armenta con la ley de censura en Puebla. Entonces, estos personajes les cuestan mucho a Morena. No. ¿En vivo? Y al país. Nosotros no tenemos reuniones semipresenciales en el Pleno del Senado. O sea, ¿ya regresó del viaje? Sí, sí. Ah, ok. Sí, desde el arranque del periodo extraordinario. Él condujo las sesiones. Que si hay sesiones semipresenciales en la Cámara de Diputados, lo cual es una vergüenza.
vergüenza. En el Senado no. El diputado sí, en el Senado no. A ver, vamos a lo que es. Pero si quieres yo te puedo hacer un resumen de todo. Lo que pasó ayer. Guardia Nacional. Se habla, bueno, de la militarización, espionaje, que pueden acceder a tu teléfono cuando quieran, con o sin la orden de un juez. Y pues planteado así, sí, la verdad es que preocupa, Andrea. Claro, pues, planteado así, desde luego que preocupa, pero la cosa es que es discurso, no han leído ni siquiera los ordenamientos jurídicos que están rechazando solamente por llevarle la contraria a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, porque se saben muy bajos en las encuestas y entonces utilizan herramientas de desinformación, de tergiversación de la información, de mentiras, de infodemia, de fake news. Yo, con todo gusto, les hago un resumen de lo que está sucediendo en este momento en el periodo extraordinario. En el periodo extraordinario estamos discutiendo más de 20 leyes, algunas nuevas, algunas modificaciones, sobre todo para homologar dentro de las leyes federales, reglamentarias, las modificaciones constitucionales que hicimos hace algunos meses, arrancado este nuevo periodo legislativo en periodo ordinario. Por ejemplo, si pasamos la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este momento estamos estableciendo cuáles son los procedimientos para las altas, cuáles son los procedimientos de disciplina, en caso de que exista una violación a derechos humanos, cuáles serán las sanciones, cuál será el curso. Se están institucionalizando las modificaciones constitucionales. Sí va el mando a la Sedena. Sí, es decir, es una guardia militar. son debates que ya dimos, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del Coneval en este momento es para que lo asuma INEGI sus funciones. En el asunto de seguridad, la inteligencia, la facultad de llevar a cabo labores de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública para que la Secretaría de Seguridad Pública funja como coadyuvante del Ministerio Público en el armado de las carpetas de investigación para que luego las sentencias lleguen a buen puerto y sean definitivas, pues ya se está institucionalizando. Entonces, por parte de la Guardia Nacional. Por partes. Sí, va de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. Esa modificación se hizo hace algunos meses. La Guardia Nacional estará, por lo tanto, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Correcto, para tener su disciplina, para tener su formación, para tener su entrega, pero eso sí, con protocolos de actuación claros, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy se les cayó el debate que dieron hace unos meses en donde decían que estábamos militarizando un cuerpo policíaco. Es una policía con formación militar, pero con distintas atribuciones, con distintas competencias, con proximidad. A ver, tranquilos. Una policía con formación militar, es decir, ciudadanos que se inscriben y que quieren ser policías, o salen del ejército. No, bueno, hay algunos que sí salieron del ejército, otros que salieron de la extinta Policía Federal. O sea, van a ser militares. No, es un nuevo cuerpo de seguridad. Pero mira, te voy a decir cuál es la diferencia. Militar. En el gobierno de Acción Nacional, que condujo Felipe Calderón, y te lo dice una juarense que estuvo en el epicentro de la guerra contra el narco. En ese momento Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo, muy por encima de países como Irán, Irak, que se encontraban en conflictos bélicos en ese momento. En ese momento nos enviaron a la Policía Federal conducida por Genaro García Luna, ahora comprobado narcotraficante, y también a integrantes del Ejército Mexicano. Bien. ¿Qué pasó? No había protocolos de actuación clara, no había protocolos de defensa de los derechos humanos, no había protocolos de queja, no había órganos de disciplina, de sanción en caso de que existieran violaciones. Esto es lo que estamos haciendo, institucionalizando ese cuerpo para que cuando existan violaciones se castiguen y prevenirlas, que es lo más importante. Entonces se les cayó el debate. A ver, a mí me parece que la audiencia merece una explicación, digamos, de manera plural, y lo primero que hay que decir es que lamentablemente ayer militarizaron al país. Cerraron el círculo legislativo para militarizar el país. Lo empezaron con una reforma constitucional y ayer en Cámara de Diputados, pues sin lugar a dudas, cerraron esto que yo le llamo, porque justamente ya a través, digamos, de las leyes o de los ordenamientos que emanan de la Constitución, hacen esta modificación. Yo le llamo la herencia inhumana que dejó López Obrador, inhumana. Porque convenios, tratados, organismos internacionales han dicho que militarizar a los países no es bueno, porque no debe haber una policía militar que esté cerca de tu casa, porque la capacitación que tiene una policía versus la que tiene un militar es muy distinta. Es impresionante cómo estos señores de la izquierda corrupta decidieron militarizar al país por una instrucción que les dejó López Obrador. Y es preocupante porque mientras México quiere paz,
lo que el gobierno está dando es amenazas, es militarización, es amenazas con los programas sociales, es quedarse con el Poder Judicial y ahora amenazar desde Palacio Nacional con aplastar la pluralidad. Estamos viviendo hoy una censura desde el gobierno y por supuesto esto que de verdad es preocupante, que es la ley espía. Hoy, con estas modificaciones que quiere hacer el gobierno, el celular de un ciudadano va a ser el instrumento más cercano. Lo dice la ley, senadora. No ofendas la inteligencia dice, el ejército podrá usar información de inteligencia por seguridad nacional. Claro. No queda claro si con previa autorización judicial, como se hace en este momento. ¿Queda claro en la ley? Claro, incluso, con previa autorización de un juez. Nada más un dato. Incluso, ya no solamente es tu celular, es tu iPad, es tu computadora, es cualquier instrumento tecnológico. Y déjame decirte una cosa. Hoy, como está la ley hoy, la que es vigente, podrían hacerlo, podrían investigar a través, por supuesto, podrían investigar a través de una orden judicial, podrían investigar a los delincuentes. El problema es, ¿por qué hoy, Azucena, no investigan a los delincuentes? Porque tienen un acuerdo con ellos, porque tienen un acuerdo con los cárteles, porque Morena hoy tiene tanto poder, porque en los estados y en los municipios los delincuentes les están dando más poder y más dinero. Irían otra vez por esta ley? Porque ahora van por los ciudadanos, porque no quieren ir en contra de los delincuentes, no quieren ir en contra de los secuestradores. Morena no quiere ir en contra de las personas que desaparecen a personas. El problema de Morena es que ahora quiere ir en contra de los ciudadanos, por cierto, en primer término, de los que no pensamos como el gobierno, y eso es terrible, porque eso es un gobierno autoritario y eso es un país como el de Venezuela, como el de Cuba. ¿Por qué no quieren avanzar y lo que quieren es retroceder? Porque quieren más poder y más dinero. Quédate en la conversación. Mañana en punto, Laura Ballesteros, adelante. Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí se están diciendo muchas barbaridades, porque de nuevo una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. ¿Quién está diciendo barbaridades? No, pues, a ver, Morena nos está tratando de nuevo de venir a gaslightear, a decir que no es militar lo que es militar. La Guardia Nacional, que en su momento surge para proteger a la población de esta guerra contra el crimen organizado, ahora pues díganlo, hoy ya es una guardia militar. ¿Por qué? Porque depende de Sedena, porque los que van a estar ahí son militares y que además esos militares, con la reforma de ayer, van a poder ya aspirar a cargos de elección popular, van a poder también participar en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Ahí está la reforma y la reforma es muy clara. Mira, México sí necesitaba una reforma de seguridad, en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho siempre, pero no esta reforma militar de Morena, porque es más de lo mismo. Ya había fracasado el PRI y el PAN con su estrategia de militarización del país en sus 2 gobiernos, y ahora viene y lo perpetúa Morena. Lo que está haciendo Morena en estos momentos es perpetuar la militarización del país con una guardia que lo que buscaba era que tuviera un mando civil. Fíjate, Azucena, apenas hace 5 años, con los votos de Morena también, se había logrado tener un acuerdo de todas las fuerzas políticas para que los militares regresaran a sus cuarteles hacia el 2027, y eso era un gran avance, porque hay territorios que necesitan de su presencia. Pero hoy lo perpetuaron, y no solamente están militarizando la seguridad pública del país, están normalizando y perpetuando la militarización de la vida pública del país. Y eso es gravísimo. Nada más un último detalle. Esta reforma no solamente no resuelve el problema de seguridad, esta reforma no construye paz. Tenemos que recordar que este país, y reconocer, Andrea, que este país está en guerra contra el narcotráfico y que la consecuencia de esa guerra es la militarización de la seguridad pública. Por eso ellos no pueden hoy ir por otro camino, porque no reconocen que la construcción de paz tiene que estar por encima de las armas y de la militarización. Falso. O sea, ¿cómo decir que no es militar? A ver, la oposición prefiere atorarse en el argumento, en la narrativa de están militarizando al país, en lugar de revisar los resultados que ha tenido la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Andrea, hay la vino a exponer el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aquí en entrevista con Azucena Oresti. Yo escuché la entrevista que le hizo Azucena al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y en esta entrevista, así como en la exposición que tuvo el día de ayer en la conferencia mañanera, queda claro que lo que estamos haciendo está funcionando. A ver, del 1 de octubre de 2024 al 22 de junio de 2025 se han decomisado casi 13,000 armas de fuego. Se han desmantelado 1,200 laboratorios y áreas de concentración, algunos de ellos de fentanilo, que suponen quitarle al crimen organizado precisamente la fuente de muchos ingresos que luego los fortalecen. 25,000 detenidos. Se han decomisado
casi 180 toneladas de drogas. Ahí están los índices de la reducción de delitos como el de homicidio, como el de secuestro, como el de extorsión, en fin, hay muchísimos delitos que han tenido una disminución que hay que reconocer, y por eso estamos haciendo esta ley, precisamente, y no es nada más, a ver, yo solamente quiero dejar algo muy claro, es la expedición de la nueva ley de la Guardia Nacional, y son 8 leyes más que se modifican. Y si está funcionando ahora con un mando civil, digamos, ahora se supone que así está, ¿no? La Guardia Nacional. No, la modificación la modificación se hizo hace meses. La modificación se hizo hace meses. En este momento eso es lo que dices, que está funcionando con Claudia Sheinbaum. Claro, por supuesto. Está funcionando, porque no podemos permitir que la Guardia Nacional se corrompa como se corrompió la Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna, narcotraficante panista. ¿Cuál es la diferencia de la no militarización de antes con la militarización de hoy? ¿Te lo digo en serio? La orden. ¿Cuál es la diferencia de la orden? Porque en un momento la orden era despoblar para dejar vacía la plaza que le iba a corresponder al crimen organizado, desplazar forzadamente. La orden que daba el titular. En ese momento, ¿quién era el titular? Genaro García Luna, que recibía con una mano sobornos millonarios del crimen organizado, y que con la otra daba la orden de irse a Tamaulipas, en donde se desató la violencia con el operativo conjunto. ¿Quién da esa orden? Ahora, ¿quién da la orden? La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la comandante en jefa, la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, y yo confío plenamente en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y no solo yo, también el pueblo de México, más del 80% de aprobación. Vámonos con un ejemplo muy claro que sucedió aquí en la Ciudad de México, que habla del riesgo inminente de la normalización y la perpetuidad de la militarización, de nuevo, de la vida pública del país, ya no nada más es de la seguridad. Ahí México Unido contra la Delincuencia tiene un catálogo sobre lo militarizado en México. Le mando un saludo con mucho cariño a Lisa Sánchez. Y en ese catálogo de la militarización de lo público en México tienen documentados más de 2,600 funciones civiles que están desde el obradorato hasta la fecha en manos de los militares, además del dinero que ya les dieron, ¿no? Entonces, esa normalización de la militarización de la vida pública del país no nos las vamos a quitar ya de encima, ni con etcétera, ¿no? Entonces, veamos lo que pasó en la Ciudad de México como un ejemplo muy claro hace un par de semanas. El Foro Alicia, el Foro Cultural Alicia, en donde llegan los militares, llega la Guardia Nacional a desalojar ciudadanos, a tratar de detener gente, a clausurar el lugar. La Guardia Nacional y la secretaria de Gobernación dice que ellos no dieron la instrucción. La jefa de gobierno dice que ellos no dieron la instrucción. Entonces, ¿quién la dio? ¿Y tenemos ya la respuesta? ¿No? Sigue sin haber respuesta. O sea, ¿la Guardia Nacional pudo mandarse por sí sola? La pues secretaria de Gobernación informó que hay una investigación en curso. Imagínate, eso es lo que está pasando hoy. Entonces, que no nos engañen, los militares hoy tienen una fuerza que el propio gobierno de Morena le ha cedido y que no aprendieron de los errores del PRI y del PAN, ni el PRI se atrevió a tanto en sus mejores momentos. Kenia. A mí me preocupa muchísimo escuchar de parte de la vocera del gobierno que está funcionando. Por supuesto que no está funcionando. Yo no te interrumpí, respeta. Mira, aquí traigo datos duros. 12 días contados de este conflicto bélico entre Israel e Irán, 638 personas fallecieron, contados, ¿eh? Y el dato es un dato formal, digamos. Y en México, sin guerra, con esta política brutal e ineficiente, hay más asesinatos que los muertos en la guerra entre Israel e Irán. 642. Más asesinatos en México que en los países que están en guerra, Azucena. Por supuesto que no está funcionando esta política de seguridad. No ha funcionado la militarización, de la que, por cierto, ya llevan 5 años experimentando. Esta herencia inhumana que no dio resultados. Esta herencia de López Obrador está matando a los mexicanos. Es impresionante. Mira, ahí están, son los datos del propio gobierno, senadora Chávez. Lo que me impresiona es que vivan en una mentira y además quieran que los mexicanos les crean la realidad. Hubo un incremento Mira, de 200% es muy claro, en el sexenio de 120,000 Calderón, 150,000 Peña, casi 200,000 López Obrador. Esa es la realidad de este país. No funciona la política de seguridad. Han
vuelto Ahora, un país ensangrentado a este nuestro. Eso es lo que dice cifras. Esto es cierto Secretariado porque es lo que es el secretariado. Sí, es el secretariado de Ejecutivo del Sistema de Seguridad. Claro. Bueno, Andrés Manuel, evidentemente hay un disparo, casi 200,000. ¿no? Si pones aquí... Sí, no, por Dios, por favor. Bueno, es que no puedes mentir de de esa tendencia. manera, está Si clara pones la acá gráfica. cómo va el sexenio de Claudia Sheinbaum tomando Porque en tema ahora los están asesinatos, desaparecidos. entonces hay una Azucena, baja. No, a ver, eso es mentir. Digamos, eso es cifras tratar de darle cifras claro. con cifras. Sí, Sí, nada, más sí, cifras. nada que se más que pueden- ahora, que se fíjate pueden nada más, comparar. fíjate nada más lo inhumano, ¿Traes lo desaparecidos o no? enfermo, Ahí lo el inhumano, experto de manejo de y yo cifras te es diría Pedro Merino. la falta Cifras con cifras. de Manejo. entendimiento de lo que tendría que hacer el gobierno. Cifras con cifras. Si hoy sumas Bye. desaparecidos más asesinatos, todavía es peor que López Obrador, porque no funciona la política. La oposición Ahora, mezcla peras con déjame manzana. decirte Miren. una cosa, permíteme, senadora, respeta. Nada más déjame decirte Ya una se cosa. acabó el tiempo. El problema es que no ven el error. A ver, y lo no lo quieren cierto corregir. es, con cifras, sin interpretaciones políticas, a la baja asesinatos, a la alza desapariciones. A la muy en este alza, sexenio. a la muy Eso es. alza Pero desaparición. miren, Es más, creo eso que todavía es esta peor. gráfica me gusta, es muy importante, porque precisamente habla del fracaso de la estrategia de seguridad militarizada del país. Fíjense cómo, desde que empezó la militarización con el PAN, Y la si siguió el ponemos a PRI Fox, y la antes Fox tenía continuó así de Morena. homicidios. Ha ido a la ¿Dónde está? alza Felipe los Calderón homicidios. aumentó un Aquí está. 200%. Ha ido a la alza Es los importante que lo homicidios. sepan Aquí también. está muy claro explicado el fracaso de la estrategia militarizada de seguridad pública del país, en donde no han logrado disminuirlos, no han logrado tener al país en paz, ni siquiera pueden reconocer que están en una guerra abierta con el narcotráfico. Por eso hay que reconocer que esta iniciativa, esta reforma, que México necesitaba una, pero no esta, es lo que nos está trayendo, es mucha más guerra y destrucción. Miren, esta iniciativa trae truco. Y hay 5 puntos que me gustaría compartirles. Número 1, oficialmente la Guardia Nacional deja de ser civil y se convierte en una Guardia Militar. Ya lo Número era. 2, Ya desaparecerá... había hecho una reforma constitucional, insisto. Sí, pero a ver, el tema es que Un día ya les damos un oficialmente con la tallercito. regulación secundaria, esto ya se consuma. Entonces no podemos dejar de mencionarlo, porque esto es lo que hicieron desde hace Protocolo meses. de No actuación. desaparece la militarización de hace unos meses, porque ahora ya existía. Esto ya ninguna existe y es militarización. oficial. Número 2, desaparecerá la coordinación operativa interinstitucional que permitía la coordinación de todas las fuerzas de seguridad. Número 3, nadie podrá decir que no a las candidaturas de los militares a puestos de elección popular. Pero, Número a ver, ¿cuál es 4, la diferencia ahí con lo que Falso. ya existía? están, Nada, ninguna. están dándole el Discurso. paso a los miembros de la Guardia Nacional. Discurso. Ah, bueno, Que ahora ya están son sumando, militares, claro. ¿no? Es la Luego, diferencia del número discurso. 4, los militares pueden tener otros cargos Que en vean la gobierno mañanera, que la no tengan que oposición. ver con seguridad. Número 5, pueden también ya lo espiar tienen. teléfonos, Claro. pero es la normalización de la Ok, estoy de participación de acuerdo. las Adelante. Fuerzas Armadas en la vida pública. Después, Movimiento pueden Ciudadano no espiar presentó ninguna teléfonos, redes modificación en lo que sociales sin llevaban de autorización senadores de y un juez. diputados No, para sí, quitar presentamos esa- 20 para quitar esa reservas. disposi- no, a ver, Número Laura, 6, antes de eso, volvemos lo al habían pasado al permitir acciones encubiertas, que no hemos tampoco tocado ese tema. Hoy podrá haber un militar aquí entre nosotros y nosotros no saberlo, ¿eh? Como en el INE, disfrazado ¿no? de civil. Eso dice la ley. Pero Entonces, Bueno, a menos de que seas solo un para homicida y concluir el tengamos punto, elementos de prueba Movimiento para pensar que Ciudadano lo ha sido eres. la única fuerza política que se ha opuesto a la militarización del país desde Voy el principio. con 30 segundos Aquí para está el Andrea. fracaso de lo que ha 30 planteado PRI, segundos PAN y no me Morena. alcanzan, pero para desmentir absolutamente todas las mentiras que han dicho ambas opositoras en esta mesa, decirles, lean los instrumentos que van a discutir, lean la legislación Por que eso van a no. rechazar. El pueblo de México les paga para leer 30, 40, 50 páginas, estudiarlas bien les y no pagan venir también por ir, a Andrea, desinformar a ellos y les pagan no por ir a venir a cantar las mentir con mañanitas. respecto a lo que estamos discutiendo en este Y cantando momento en el mal, por periodo cierto, y horrible. Regresamos extraordinario. con las conclusiones. Quédate